Hoy nos visita un artista de la memoria íntima individual y de la memoria colectiva que nos concierne a todos, también de la desmemoria. Es un poeta que ha narrado en viñetas, ha narrado con su arte gráfico en varias novelas gráficas la relación que tenemos con la historia desde una perspectiva íntima. Por eso me sorprendió mucho cuando le invité a la Biblioteca del Patio que eligiera este libro, La bandera, de McCorland, que es una novela de aventuras, una novela bélica. Él ha hablado de la guerra, pero no en estos términos, y una novela que le influyó muchísimo. Nunca sabemos de dónde vienen las influencias y cómo se plasman luego en la obra de los artistas. Y de ello vamos a hablar con Paco Roca, uno de los autores de novela gráfica más importantes del mundo, autor, entre otras historias, de Los surcos del azar y de La casa. Y nos ha traído esta novela que para mí era completamente desconocida y que nos va a contar algo más de sus influencias, de sus influjos. Soy Sergio del Molino, estoy en la Fundación Juan Marc y esto es la Biblioteca del Patio. Paco Roca, qué gusto tenerte aquí en la Biblioteca del Patio, de verdad, muchísimas gracias por habernos hecho un huequito. Un placer, además ahora sitio más cómodo y más íntimo que este. Y más fresco, que bueno, que lo grabamos esto en la canícula, así que estamos aquí muy cómodos y bueno, es muy grato charlar contigo de lo que sea, de lo que nos vaya surgiendo, pero sobre todo empezando con esta lectura que nos has elegido, que yo te confieso que yo no conocía en absoluto. A mí me has hecho estudiar, me has hecho y me has descubierto además un autor que he visto que es muy relevante en Francia, pero bueno, un poco conocido en España. Y muy excéntrico, ¿no? Por lo visto, que tiene como toda, da para un cómic. Sí, y muy prolífico. Tiene muchísima obra este escritor McCorland, que era seudónimo de Dumarché, un escritor francés de entreguerras, bueno, y posterior también, tuvo una vida bastante larga, murió en los años 70, pero has elegido una novela de entreguerras, una novela que lleva el nombre en español, La bandera. Esta de aquí que tenemos en la mesa es una edición francesa de Gallimard y con el título La bandera, porque es una novela francesa, pero con mucho aire español. Y yo pensaba, cuando la leía, digo, ¿por qué carajos Paco Roca habrá elegido esto? Porque pensaba en McCorland, pensaba en el recorrido y creo que se parece poco a tus obsesiones y a lo que creemos que Paco Roca es, porque para mí Paco Roca es un trabajador estajanovista, un señor formal, un tipo confiable, afable. Y McCorland tenía pinta de ser un pieza, un tipo que le daba mucho a la absenta. Sí, no, y el aspecto que tiene, ¿no? La verdad es que sí que es un escritor de estos que es como muy teatral, ¿no? Que su vida da para mucho. Pues a mí me recomendó la novela un amigo así bastante afrancesado, ¿no? que lee mucha literatura en francés y creo que acababa de salir. No sé si se había editado antes, pero hace como, no sé, 15 años o algo así, se hizo una edición en castellano. No sé si antes había alguna y me la regaló porque él sabe mi gusto por este tema. O sea, no el de la Legión exactamente, pero sí que yo creo que desde que leí Tintín y los cigarros del faraón, que el tema de la Legión en el norte de África para mí es como un tema fetiche. O sea, todo lo que sucede en un ambiente así me encanta. De hecho, hay una película, que ahora no recuerdo el nombre, pues también debe ser de los años 30, 40, con Cary Cooper en un fuerte también de la Legión extranjera, en este caso creo que es la francesa. Sí, claro. Sí, y me encanta, o sea, todo lo que está situado en ese ambiente me encanta. Entonces mi amigo, como lo sabía, me regaló esta novela y la verdad es que es verdad que se sale un poco del tono de mis historias, pero como digo, es un... Hombre, igual se sale, pero relativamente, porque también lo has explorado, al explorar la memoria, has explorado la memoria de los combatientes republicanos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un territorio bélico y un periodo histórico que es muy familiar para ti. Eso sí, ¿no? De hecho, pues un cómic que dibujé que se llama Los surcos del azar. También tiene una parte en el norte de África y eso me encantó. Yo creo que eso fue lo que me motivó a contar la historia de la 9. Y es que transcurría también en el norte de África, una parte de la historia, en el norte de África, en un fuerte colonial, ¿no? Entonces, ¿Pero ya habías leído a McCorland cuando escribiste? En aquel momento yo creo que sí. Yo creo que ya la había leído. Entonces era como más redundante todavía el querer dibujar todo eso, ¿no? Que nunca lo había podido dibujar, pero que, como te digo, es un ambiente que me encanta, ¿no? O sea, me encanta el orientalismo, me encanta
pues ese desierto, esos fuertes, ese punto colonial, ¿no? de esta legión. Y la verdad es que esta novela yo creo que me gustó por eso, ¿no? Por el ambiente, pero luego es verdad que está muy bien escrita. Es un poco también canalla, ¿no? O sea, un poco sombría, ¿no? En algunos aspectos. No es una aventura, digamos, que para toda la familia y demás. O sea, que luego hubo cosas que me gustaron mucho. De hecho, me gustó tanto que después me leí otra novela del mismo autor que se llama El canto de la tripulación, creo que es una historia de piratas, o sea, pero no a lo Stevenson, pero también un poco más oscura, ¿no? O sea, que fue como todo un descubrimiento el autor este francés. Bueno, de este libro La bandera hay también una película del año 35, que creo que no has visto, ¿no? No lo he visto. La película, solo has visto la obra, pero me sorprendió la vehemencia porque cuando te pregunto, pero Paco, dinos un libro para que hablemos, y me dices, Maccorlan, ¿sí? La bandera. O sea, fuiste clarísimo, no dudaste un momento. Pero es verdad que te podría haber dicho cualquier otro. Siempre que me preguntan este tipo de cosas, ¿no? De los 5 libros que te llevarías a una isla desierta, háblanos de un cómic. Es lo primero que me viene a la cabeza. O sea, realmente no suelo tener listas, ¿no? Y si las tengo, se me olvidan. O sea, que te dije pero te podía haber dicho cualquier otro. Pero no sé por qué en ese momento. Bueno, quizás sea porque. Mira, puede que sea por eso. Acabo de montar una exposición en el Instituto Cervantes, sí, en el que, bueno, se va contando un poco los temas que para mí son especiales. Y justamente hablaba de Tintín y los cigarros del faraón. O sea, que puede que fuese por eso, ¿no? Que fue como una asociación, ¿no? de títulos que de repente salió, porque es verdad que no es una novela que piense en ella a diario. Fíjate, hemos hablado también en la Biblioteca del Patio con Carlos Areces, que es un gran admirador tuyo, sí, también, y que nos trajo además un Tintín, por cierto, y porque todo bailado. Y él te citaba en la entrevista, sí, como probablemente el único autor de cómic español que puede emparentarse con la tradición francesa, con esa tradición, dice Dergé, de ese detallismo, de esa forma del cuidado por todos esos espacios, de esa documentación exhaustiva que haces tú, ¿no? Y que a mí siempre me ha recordado mucho en tus cómics a Tardí, que es un... También, claro. Que yo creo que le admiras también mucho a Tardí, ¿no? Sí, mucho. Sí. Que yo le decía, digo, pues es que, claro, es que Paco Roca es más francés, es nuestro dibujante francés. Y también en lecturas, ¿no? No, la verdad es que sí. Claro, yo tengo la tradición, pues bueno, como muchos, ¿no? Hemos crecido con el cómic francés, ¿no? Con Tintín, con Asterix, con Spirou, pues luego todo el nuevo cómic que surgió en los 80 en Francia, ¿no? Con lo cual, claro, mi cultura es muy francesa y de cine también. Entonces, yo creo que por eso, ¿no? Quizás esta novela me encaje más. Pero es verdad que a mí, o sea, el dedicar espacio al detalle, a la información, es algo que me gusta. Pues yo creo que hago cómics precisamente para querer saber, ¿no? O sea, el interés por un tema, pues el caso que hablamos antes de la 9 o el caso de, yo qué sé, de cualquier otra historia, es mi interés por querer conocer ese tema. Lo que pasa es que luego tengo que sacarle una rentabilidad a todos los libros que me he comprado, a todo el tiempo de hablar con unos o con otros. Entonces, ¿qué hago con todo este material? Pues haré un cómic a ver si lo rentabilizo. Pero eres obsesivo, ¿verdad? Eres un poco obsesivo a la hora de documentarte. Pero sí que es verdad que al final me puede más el querer contar la historia. O sea, no soy tampoco de los que me pasaría toda la vida investigando. O sea, investigo hasta que creo que tengo el material suficiente y un poquito más como para que no se note que sé más de ello. Al final lo que hago también muchas veces es rodearme de gente que sabe mucho, porque llega un momento en el que ya eres consciente de que nunca vas a poder, por mucho que estudies un tema, saber tanto como un especialista, que lleva toda una vida investigando, yo qué sé, pues el papel de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, igual lleva 20 o 30 años, ha hablado con un montón de gente, ha hecho su tesis, ha escrito libros. Entonces es imposible, ¿no?, llegar a ese grado de conocimiento, ¿no? Entonces lo que hago es rodearme de esta gente. O sea, yo hago una inmersión, pero luego los tengo ahí como al lado, ¿no? Y soy el pesado que está continuamente llamando, oye, pero ¿tú crees que esto o esto de aquí? Entonces, bueno, es una forma, ¿no?, de saber, ¿no?, el rodearte de gente que sabe. Y no quisiera psicoanalizarte, o igual sí, porque igual el ambiente es propicio. ¿Es gratis? Para el psicoanálisis un poco. Bueno, sí, es gratis, pero los traumas que te pueda provocar no te los recomiendo. Bueno, a la fundación, se lo pediré a la fundación el dinero. Tengo no estoy colegiado, es gratis, pero no estoy colegiado. ¿Por qué tienes esa pasión
tú que eres, en fin, pacifista, Sí. y además eres un autor que ha demostrado una delicadeza, un cuidado por la memoria, por cuestiones muy, muy, muy sutiles, muy alejadas de lo que sería un tosco legionario. ¿Por qué te fascinan tanto esta gente tan chunga? Tan chunga, porque de verdad son gente turbia, de verdad, ¿eh? Igual por eso, porque yo estoy en el otro extremo, ¿no? Y de hecho a veces me cuesta mucho, ¿no? Situar historias en ese, O sea, no es un en ese deseo, ambiente. ¿no? Tú no quieres echarte a la Legión. No, Vale. realmente no. No, vamos, yo no hice, yo tengo edad para hacer el servicio militar, pero tampoco, no, ni lo hice. Y de hecho cuando, pues con alguna historia, ¿no? Que necesito saber, ¿no? La diferencia entre una metralleta, una ametralladora, un tal, un no sé qué, es como de información. O sea, el que sabe, ¿dónde está el que sabe sobre estas cosas? O sea, no tengo ni idea, ¿no? Pero quizás por eso, ¿no? Me gustan y a veces lo trato en mis historias, ¿no? Es más por el miedo a este tipo de cosas, ¿no? O sea, el ver, ¿no? El valor de la vida, digamos que lo frágil y lo corta que es, ¿no? Y que de repente en tu vida surja una guerra, pues hablamos de, pues eso, ¿no? Recientemente Ucrania o lo vemos en Palestina, ¿no? O sea, en Gaza, decir, hostia, qué mala suerte, ¿no? Joder, con lo corta que es la vida, con lo valiosa que solamente vivimos una vez y el resto de la existencia no existimos, ¿no? O sea, durante el infinito no vamos a existir y qué mala suerte, ¿no? Que te toque una guerra o que te toque una dictadura o que te toque cualquier cosa de estas que te estropee tu vida, ¿no? Yo creo que también eso es lo que me lleva muchas veces a contar las historias que cuento, ¿no? El decir, bueno, joder, con lo fácil que sería, ¿no? O sea, el último cómic que he hecho, que es El abismo del olvido, sí, en el que cuento los fusilamientos, ¿no? Durante la represión franquista, ¿no? Y vas viendo las cartas que te van pasando los familiares de despedida de muchos de ellos, ¿no? Y en las que hablan, pues eso, ¿no? De soy inocente, me despido de vosotros, que tanto os quiero, me gustaría seguir, yo qué sé, besándote toda la vida, ¿no? Una carta de un hombre a su mujer, ¿no? Y dices, joder, con lo fácil que sería que, yo qué sé, el oficial al cargo dijese, espera, venga, a la calle, hombre, que no te voy a fusilar hoy. Y ya está, ¿no? Y seguiría con su vida, ¿no? Y te das cuenta de lo absurdo que es todo, ¿no? Y de lo arbitrario, ¿no? Que solamente con una orden ese hombre seguiría dándole todos los besos que quería darle a su mujer, abrazando a sus hijos, ¿no? Y que no es así. Yo creo que es una orden, hacer la vista gorda a veces. Ya está. Joder, sí. Son esas cosas que dices, que no es que sea que tiene una enfermedad incurable, ¿no? Que dices, es que no hay manera, ¿no? De salvar a esta persona. O sea, pero en esos momentos dices, joder, qué putada haber vivido en este momento, ¿no? Y en este contexto, ¿no? Y eso es lo que me interesa también de estas historias, ¿no? La gente que sin quererlo y sin saber por qué se ve metido en estos líos. Y Paco, tú que has indagado tanto en la memoria, en la guerra, en esta época en la que escribía Maccorlan, bueno, el seudónimo Maccorlan, que yo no sé por qué eligió ese seudónimo, lo tendré que investigar. Sí, porque queda como más curioso, aventurero. Queda ¿no? aventurero, más, sí, queda como de pirata irlandés o algo así, ¿no? Tú que has bebido y lo has tratado desde un punto de vista memorialista, desde un punto de vista reflexivo, ¿no? Para poder entender esa violencia. ¿Tú sientes que no está sirviendo de nada o que no ha servido de nada todo ese ejercicio de memoria, habida cuenta de que tenemos la sensación, yo al menos empiezo a tener la sensación de que la historia se repite, de que estamos viviendo, de que lees novelas como esta de Maccorlan y otras del periodo de entreguerras, esta está ambientada en los años 20, y la música te suena, te parece muy familiar a lo que estás leyendo en los periódicos. Lees los periódicos y luego lees estas novelas y te suena la misma agresividad, la misma violencia, la misma, en fin, el mismo ruido de bombardeos, la misma guerra que ya estamos viendo, ¿no? No te sientes un poco Sísifo, que has levantado una piedra y que luego parece que estamos siempre dándole vueltas a la memoria y a lo relevante que es, para que luego no pase nada y repitamos otra vez la historia una y otra vez? Sí, no, yo creo que es verdad que olvidamos rápido, ¿no? Que durante unas décadas recordamos, ¿no? el horror de una guerra, ¿no? Pero que poco a poco vamos olvidando, ¿no? lo que fue. Y como tú dices, yo creo que hemos llegado a cosas que riman, ¿no? con ese pasado, ¿no? En el que ya consideramos a cualquiera que no piense como nosotros como un enemigo.
O sea, ya no simplemente como alguien que, bueno, pues no comparte las mismas cosas que nosotros, ¿no? Lo vemos ya en esa radicalización política, ¿no? En el que ya es como vencer al enemigo, ¿no? O eliminar al enemigo, al que no piensa como nosotros, ¿no? Y en eso se parece mucho, ¿no? a otras épocas, sobre todo porque, bueno, porque ahora tenemos el marco de una democracia en la que digamos que no pueden pasar determinadas cosas, pero eso es muy frágil y se puede romper, ¿no? Yo creo que los grandes problemas surgen, ¿no? Cuando de repente hay un poder que te permite hacer cualquier cosa, ¿no? En un momento dado, pues hablando de la guerra civil, ¿no? Lo tuvieron pues todos esos milicianos republicanos que podían tener unas ideas totalmente loables y demás, pero que actuaron mal. O sea, eso también te demuestra que las ideologías no nos hacen buenas personas y cometieron grandes asesinatos. Y después, bueno, durante la represión franquista y después en la dictadura, lo mismo, ¿no? Ese poder absoluto, el poder hacer cualquier cosa, te lleva a las mayores crueldades posibles, ¿no? A considerar, pues eso, bueno, si puedo matar a alguien que no piense como yo, ¿por qué no lo voy a hacer, ¿no? Si nadie me lo impide, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? El poder hacer lo que quieres, ¿no? Y para eso sirve la democracia, ¿no? Y es muy frágil, a fin de cuentas, y es lo que hay que cuidar, ¿no? Y es verdad que con la deriva de todo esto, ¿no? De populismos, de un pensamiento que empieza a blanquear las dictaduras, ya nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, de que ese totalitarismo vuelve a surgir, ¿no? Y que de repente ahora, ¿no? Entre los más jóvenes, ser fascista o ser franquista empieza a ser como un acto de rebeldía, ¿no? Algo que mola, ¿no? O sea, es como, joder, soy facha, sí, ¿qué pasa? O sea, es un peligro todo esto, ¿no? Y pensar, ¿no? que ya no necesitamos la democracia y que podemos vivir en gobiernos totalitarios nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a que cualquiera pueda eliminar al que considera enemigo por no pensar o no actuar como él. Y yo creo que para esto nos sirve mucho también la narrativa, ¿no? Nos sirven los libros, nos sirven los cómics, nos sirven las películas, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de empatizar, ¿no? Y de comprender otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que es un tópico, pero la literatura, la narrativa, la cultura nos hace mejores personas precisamente por eso, ¿no? Porque aprendemos, ¿no? A ver desde otra perspectiva, ¿no? Y nos podemos poner en la piel de una persona que sufrió la represión en una dictadura por pensar como pensaba o por tener no sé, por cualquier cosa, una religión diferente o un gusto sexual diferente o cualquier cosa, ¿no? O sea, empatizamos con lo que es sufrir la represión por pensar de una forma diferente a la que piensa, bueno, el poder. Pero incluso también con gente que no necesariamente ha sufrido represión, ha sufrido violencia, pero sí que tiene una vida y una forma de entender el mundo diametralmente opuesta a la de uno, que es lo que creo que te puede pasar a ti leyendo, por ejemplo, La bandera de McGorland, ¿no? Yo creo que también un incentivo para leer es comprender vidas que jamás vivirías y que están alejadas de ti y que probablemente si te encontraras con un personaje como el protagonista, en la vida real te encontrases a un legionario como el protagonista de La bandera. Nunca sería tu amigo. Nunca sería tu amigo. No querrías acercarte mucho, por si acaso también, ¿no? Un tipo verdaderamente siniestro. Sí. Pero aquí te conmueve. Sí, ¿no? Claro, yo creo que no se trata en muchos casos pues bueno, tú puedes usar cualquier tipo de personaje, ¿no? De hecho, pues bueno, hay una novela y que luego se hizo una película alemana que es El hundimiento, que te pone en la piel de Hitler. Entonces eso no quiere decir que vayas a justificar los actos de Hitler, pero sí que vas a comprender. En el rato en el que estás ahí, yo creo que sí que debes. O sea, yo tengo Yo creo que comprendes por qué puede actuar así, al igual que puedes comprender por qué, yo qué sé, porque un asesino en un momento dado mata a alguien, ¿no? Pero eso no quiere decir, claro, que justifiques. Pero eso es la ficción. Esa es la historia de la narración. Claro. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí la narración, la ficción, aunque esté basada en hechos reales, en el momento en el que tú la conviertes en una narración, es una ficción, siempre es partidista, siempre es de hooligans. Claro, tú, si estás viendo el hundimiento, leyendo el hundimiento, tú vas con Hitler. Ajá. O sea, tienes que ir, o sea, no eres nazi, eso no te convierte en un nazi. Pero tú quieres que a Hitler las cosas le vayan bien. No quieres que... Porque tienes una dualidad, ¿eh? Sí. O sea, tienes como, yo creo que un pensamiento ahí de que por un momento dices, vale, ojalá se salve, ¿no? Pero por otro dices, hostia, es que si se salva, esto va a ser un gran problema, ¿no? Pero claro, yo creo que esa es la magia, ¿no? de
de la literatura, ¿no? De todo ese tipo de cosas, ¿no? Que llegas a ponerte incluso en la piel de alguien que cualquiera de nosotros pensaríamos que estamos en el extremo más extremo posible, ¿no? de su pensamiento, ¿no? Yo creo que eso, pues bueno, sí es interesante, ¿no? Y nos hace, pues eso, comprender otras visiones, ¿no? Diferentes, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Imagino que el autor, en el fondo, no quería justificar a Hitler, pero sí que quería, ¿no? Situarnos en ese lugar, ¿no? Y a ver hasta dónde somos capaces de llegar dentro de ese personaje. Yo eso es que lo echo de menos en el mundo de hoy. ¿Tú tienes la sensación de que la gente, incluso lectores, tienen muy poca predisposición a leer a la contra, a leer historias que les pongan en problema, que les coloquen en dilemas morales? O sea, a mí me da la sensación de que buscamos, tanto en el cine, en el cómic y en la literatura, yo veo un exceso de complacencia y de que me lo den todo masticadito y que no haya unos dilemas que me fuercen a tomar una postura o a incomodarme, ¿no? Yo quiero verme... Me parece que... No sé si tú lo ves así. Yo creo que sí, que en muchos casos tienes que coger al lector por sorpresa, ¿no? O sea, llevarlo por un lado y de repente darle el giro para ir hacia donde quieres. Pero es verdad, ¿no? Que como en toda la vida, ¿no? No queremos salirnos como de nuestra zona de confort, ¿no? De, vale, pues estos son mis ideales, esto es lo que yo creo, con esto más o menos me he montado mi vida y no quiero nada que me lo altere, ¿no? O sea, no me cuentes una historia que de repente me trastoque todo esto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es el gran poder también de todo este tipo de cosas, ¿no? Me contaba cuando, bueno, después de hacer un cómic que se llama Arrugas, que trata sobre la vejez y sobre Alzheimer. Fíjate, y demás. Hay muy poquitas obras sobre la vejez, por cierto. Sí, no, ese es otro tema. Sí, pues... Pero bueno, no quería interrumpirte. No, es verdad. No, y de hecho fue uno de los motivos por hacer esta historia, ¿no? Por darme cuenta de que había muy pocas historias que tengan como protagonista, ¿no? Que veamos una historia a través, ¿no? Que hablamos antes, ¿no? Desde la piel de una persona mayor, porque tampoco nos gusta, ¿no? O sea, preferimos ponernos en la piel de otro tipo de personajes, pero no en la de un anciano. El caso es que, bueno, que me contactó una vez una chica que estaba haciendo su tesis sobre cómo la ficción alteraba, ¿no? Sí, nos cambiaba nuestros hábitos, ¿no? Y su tesis más o menos hablaba de que, pues, por ejemplo, las campañas institucionales y este tipo de cosas no cambian los hábitos de la gente, porque lo vemos como un mensaje paternalista, que ni tan siquiera pongamos si tú estás enfermo o yo qué sé, o eres un gran fumador y el médico te dice o déjate fumar o vas a tener un cáncer de pulmón, pues que igual dejamos de fumar durante un tiempo hasta que nos encontramos mejor y luego volvemos a fumar. Cambia mucho, o sea, cuesta mucho cambiar esos hábitos. Sí. Sin embargo, decía su tesis, ¿no? Que si nosotros vemos una película o leemos una novela en la que empatizamos con un personaje que es un fumador y que por no dejar de fumar acaba teniendo un cáncer de pulmón, digamos que eso sí que cambia más los hábitos o nos puede llevar a un cambio de vida, en el caso de que seamos fumadores, nos lo estamos planteando, que cualquier campaña institucional o cualquier mensaje de tu propio médico, ¿no? O sea, es el gran poder que tiene la empatía. Sí, eso siempre has hablado de la importancia que tuvo la serie Holocausto en el año 78. Y Raíces. Para concienciar a alemanes, y Raíces también, para concienciar a una población. Dice que cambió radicalmente. De repente la gente dice, pues yo esto no lo había visto así, ¿no? Y de repente, después de miles de libros, de estudios de historiadores, de campañas, de concienciación política, no habían servido para nada, y una serie de televisión consiguió lo que no habían conseguido, ¿no? Es verdad que la ficción tiene ese poder. Sí. Pero a ti, Paco, ¿te gusta leer cosas que te incomoden, que te coloquen en una tesitura difícil, que te cuestionen lo que tú crees que deberían ser el bien, el mal, ese tipo de cuestiones? Bueno, intento leer un poco de todo. Es verdad que, claro, como imagino que como la mayoría de gente acabas leyendo las cosas que te son más afines, pero sí que es verdad que muchas veces para la documentación que tienes que necesitas para tus historias, tienes que leer de todo, ¿no? Y es verdad que en muchos casos te plantea dudas o te hace cambiar tus planteamientos, pero en el caso de una creación yo creo que es lo normal, ¿no? Y es lo necesario. Es decir, tú no puedes crear con respuestas, o sea, tienes que crear con dudas. Yo quiero saber sobre este asunto y vamos a ver con lo que voy descubriendo dónde me va a llevar la historia, ¿no? Yo creo que eso es la mejor manera, ¿no? Y si es posible acabar en un lugar
diferente al que tú pensabas, es cuando crees que realmente valió la pena el viaje que es hacer un cómic, una novela o un libro, porque si tú ya sabes dónde vas a ir a parar y yo sé esto y te lo voy a contar, al final es, bueno, es propaganda, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces sí que con todo ese proceso de documentación, de testimonios y demás, es verdad que en muchos casos acabas cambiando en cierta manera tu forma de pensar sobre determinados asuntos, ya no solamente a veces políticos, ¿no? Como podrían ser en algunas historias, sino de tema personal, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De odiar mucho una casa familiar y acabar de hacer un cómic y decir, bueno, ahora entiendo a mi padre, entiendo la importancia que tenía para él esta casa y no se puede vender. O sea, me la quedo yo si hace falta, pero esta casa no se vende, ¿no? Yo creo que también eso es lo bonito, ¿no? Que tus ideas son estas, pero bueno, como decía Groucho Marx, ¿no? Pero pueden ser otras totalmente diferentes, ¿no? Entonces, totalmente diferentes nunca lo son, pero sí que te puedes llegar a mover en cierta manera sobre tus convicciones. Me encanta esta vindicación del acto creativo como forma de ponerte en la piel del otro y entenderle, ¿no? Aunque sea muy distinto a ti. Para terminar una pregunta muy sencilla, pero que no te han hecho nunca. A ver. ¿Novela gráfica, cómico, te veo? ¿Cuál es la ortodoxia? A ver, pues vuelvo de nuevo a Groucho Marx. ¿Tú cómo quieres que lo llamemos? O sea, no nos vamos a pelear por esto, ¿no? A mí me gusta Te veo, me gusta. Pues pero me gusta por lo castizo, ¿eh? Sí, yo creo que cuando estamos creando, no sé, cualquier dibujante, autor o autora de cómics, no nos planteamos si lo que estamos haciendo es un tebeo, un cómic, una novela gráfica. Pero hay cierta suspicacia, ¿no? Hay gente que te dice, no, esto es novela gráfica, no me llames cómic. Yo creo que si no nos planteamos lo que estamos haciendo, es que es novela gráfica. También te lo voy a decir ya. Porque no tenemos las limitaciones que tienen otros formatos, ¿no? Al final, la novela gráfica podríamos entenderlo como un formato o como una libertad de autor. Y sí que es cierto que si tú estás haciendo cómics de superhéroes, eres consciente de lo que estás haciendo porque tienes pues 20 y algo de páginas, porque tienes un editor que te ha dejado un personaje y no te va a dejar que ese personaje haga tal cosa, sabes que te estás dirigiendo a un público infantil o juvenil y cuidado con el vocabulario o cuidado con tal. Entonces, si te pones delante de la mesa de dibujo y te da igual, no te planteas lo que estás haciendo, entonces es novela gráfica. Pues Paco Roca, el mejor novelista gráfico de Europa Occidental y parte de Oriente también, no nos ha traído una novela gráfica, ni un cómic, ni un TVO, nos ha traído la bandera de Pierre Macorlan, el autor francés muy poco conocido en España, que yo creo que a partir de ahora pues vas a convertirlo en mainstream y todo el mundo y quizás hacer una adaptación a novela gráfica. Pues ponte a ello. Sé que tienes mucho trabajo, que no vas a hacerlo inmediatamente. Pero, bueno, pasa la lista de proyectos. ¿Vale? ¿La pones? Sí. Pues tomamos nota. Se queda aquí registrado. Paco Roca, muchísimas gracias de verdad por habernos hecho el hueco. Ha sido un placer. Un placer charlar contigo. Hasta la próxima.